Cordial bienvenida a la presentación del libro Malvinas 40 años, testimonios sobre la guerra del Atlántico Sur. Contribución al archivo histórico por los 40 años de la gesta de Malvinas. Agradecemos al público presente y a quienes nos acompañan por las plataformas de streaming. Queremos reconocer a quienes nos acompañaron en la organización, al Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas, a la editorial Taeda y al Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Un especial saludo para las autoridades de las distintas fuerzas militares, veteranos y familiares que se hacen presentes hoy día. A la mayor María Elena Sánchez Calvo, jefa de Relaciones Institucionales de la 4ª Brigada Aérea. Al señor coronel de la 8ª Brigada de Montaña, Ricardo Horacio II. Al profesor médico Daniel Miranda, rector universitario de La Masa. Al doctor Osvaldo Caballero, de la Universidad de la Aconcagua. Al doctor Eduardo Luna, de la Universidad de Mendoza. Al ingeniero Ricardo Fuentes, secretario de Consejo Directivo y Relaciones Internacionales de la UTN, y a las autoridades de nuestra institución. Procederemos a conformar la mesa académica. Invitamos a las autoridades a subir al escenario. Al rector de la Universidad de Congreso, ingeniero magíster Rubén Darío Breso. Al presidente del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas, doctor Eduardo Luna. Y al presidente de la editorial Taeda, señor Mario Montoto. Le damos la palabra al presidente del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas, doctor Eduardo Luna. Muy buenas tardes, señores rectores, señores invitados especiales, combatientes, señor Montoto, presidente de la editorial Taeda, estimados alumnos. Es un honor para el Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas, provincia de Mendoza, que integran todas las universidades con asiento en esta provincia, públicas y privadas, participar de este importante evento académico, cual es la presentación de este maravilloso libro, Malvinas, 40 años, testimonios sobre la guerra del Atlántico Sur. La cuestión de Malvinas y su implicancia es un tema que compromete personalmente a todos los argentinos y además nos compromete institucionalmente, razón por la cual todas las universidades con asiento en la provincia de Mendoza en el año 2013 suscribieron un acuerdo para constituir este observatorio interuniversitario con el objeto de divulgar, promover estudios, investigaciones, llegar a conclusiones sobre el tema Malvinas y sus distintas implicancias. No ha cejado el observatorio en esta tarea y hoy, a 40 años, ha puesto en valor realmente el tema Malvinas, divulgándolo en distintas actividades que han venido desempeñándose a lo largo de este año y estamos culminando precisamente con este acto académico de presentación de este libro. Le agradezco a la editorial Taeda, a cada una de las universidades que han participado y apoyado la gestión del observatorio y por supuesto a los combatientes a quienes hemos acompañado durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora procederemos a escuchar al rector de la Universidad de Congreso,
rector de la universidad, ingeniero Magíster Rubén Darío Bresso. Bien, buenas tardes. Espero que la voz me acompañe. Gracias, Gustavo. Como rector de la Universidad de Congreso, en el marco del Observatorio de la Interuniversitario Cuestión Malvina, le damos la bienvenida a la presentación del libro 40 años, testimonios sobre la guerra del Atlántico Sur. En primer lugar, quiero rendir un homenaje especial a los 649 héroes caídos en la guerra de Malvinas, a sus familiares y a los veteranos de la guerra que volvieron y que hoy están con nosotros por todo lo que dejaron, sufrieron al servicio de la patria. Quiero agradecer a todos los que aparecen mencionados en este trabajo a lo largo de los capítulos a través de sus testimonios. También quiero agradecer el trabajo del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvina, que desde el año 2014, como dijo el presidente del observatorio, viene trabajando en forma sostenida en este tema. Agradezco a la Fundación Taeda por haber permitido que nuestra provincia pueda disfrutar de la muestra Malvinas, retrato de un sentimiento. Esta muestra recorre el país desde el año 2007. Cada rincón de nuestro país está compuesta por gigantografía a través de las cuales es posible reconstruir capítulos clave de la guerra. Por último, mi agradecimiento a las universidades de Mendoza, que asumieron el compromiso de mantener viva la gesta de Malvinas a través del observatorio y de las distintas actividades desarrolladas en el mismo. Para no extenderme mucho, solo quiero recordar que el Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas de Mendoza nace el 17 de marzo del 2014 y que reúne por primera vez las voluntades de 8 universidades de gestión pública y privada en la provincia de Mendoza en pos de un mismo objetivo común, que es reflexionar sobre la cuestión Malvinas desde una perspectiva académica y pluralista, aportando conocimientos que coadyuven a la comprensión de sus diversos aspectos, según reza en su acta fundacional del 2014. Es importante destacar que dicho observatorio nace por la iniciativa del licenciado Francisco José Piñón, mi antecesor, como rector de esta casa de estudio. Con esta actividad, el Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas renueva su compromiso y misión en la cuestión Malvinas. Estimados, agradezco nuevamente vuestra presencia y participación y los invito a disfrutar de las ponencias que han elaborado nuestros disertantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Bresso. Ahora procederemos a darle la palabra al presidente de la editorial Taeda, Mario Montoto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a las autoridades de las universidades aquí presentes. Para nuestra editorial es una gran oportunidad poder presentar este nuevo libro sobre Malvinas en esta provincia tan querida para todos los argentinos, en esta provincia tan especial que nos permite ver una cordillera de los Andes y que nos hace pensar en un señor que un día dijo: la voy a cruzar y voy a lograr los objetivos que nos planteamos. Esta provincia, y quiero aclarar que no estaba previsto que yo hablara, esto se lo digo al señor Gustavo Gorris, esta provincia, como decía, que tanto queremos, esta provincia que tanto aportó al conflicto del Atlántico Sur, solo palabras de agradecimiento al observatorio y a las universidades. Palabras de agradecimiento porque mantener vivo o viva, como hablábamos hace un rato con los señores rectores, con los señores del ejército argentino
del glorioso ejército argentino en esta gesta por las Islas Malvinas. Como hablábamos en otras oportunidades con los señores y señoras veteranas de guerra de nuestras Islas Malvinas, este sentimiento tiene que ir progresando en no ser solo un sentimiento, sino que tiene que ser un motivo de estudio, de investigación, como tan bien lo hacen ustedes. Tiene que ser un motivo en donde los científicos pongan sus ojos en la guerra de Malvinas. Hace no mucho me enteré, por ejemplo, que en la Universidad del Pentágono hasta el día de hoy se sigue estudiando el cruce de los Andes como una de las operaciones logísticas más complejas en todo tipo de conflicto militar. ¿Cómo los argentinos no vamos a profundizar y no vamos a estudiar lo que fue nuestra guerra de Malvinas? Pero bueno, yo no me quiero extender mucho, más allá de los agradecimientos. Nunca me gusta hacer nombres propios porque siempre me olvido de alguien y quedo mal, y mucho menos hoy que no estaba previsto que hablara. Pero agradecer especialmente también al señor cónsul honorario del Estado de Israel, don Andrés Ostropolsky, que hoy nos acompaña. Agradecer a todos los veteranos, agradecer a los alumnos, a los estudiantes que aquí veo presente con estas ganas y con esta necesidad de conocer y divulgar Malvinas. Pero no quiero terminar sin hacer una reflexión y un profundo homenaje también al señor Tesey, que está presente aquí y quien tuvo la responsabilidad de llevar adelante esta publicación. Y es una responsabilidad donde nuestra editorial se planteó y le planteó a él tocar aspectos humanos de este conflicto. Más allá de los análisis políticos, militares, correctos, incorrectos, de las decisiones y demás, fuimos a ver los aspectos humanos. Y en la persona del señor Tesey, de este veterano de guerra Tesey, y a partir de una de sus afirmaciones, quiero de alguna forma generalizar esto a todos los veteranos, de una frase que me impactó, que hace un rato, mientras que estábamos hablando y recién abriendo la revista, fue el título del reportaje que le hizo nuestra revista DEF a Tesey. Cuando él habla del silencio, él pondera un momento tan importante en la guerra de Malvinas cuando se produce el silencio, cuando él recibe la instrucción del alto al fuego, cuando en una batería de artillería dejan de sonar las explosiones, cuando dejan de caer próximo a esa posición el fuego enemigo. En ese momento del silencio, Tesey nos dice, se mezclan amargura, se mezclan tristezas, se mezcla esta idea de que la guerra había terminado. Ni siquiera digo se mezcla la idea de que nos habíamos rendido, sino la guerra había terminado. Y yo pensaba hace un rato, mientras que hablaba con los señores rectores contando un poco la historia, por qué nuestra editorial y demás era una editorial tan malvinera, que a ese silencio que a Tesey le permitió recordar a su señora y a sus hijos, porque él dice, durante el fragor del combate, mi señora y mis hijos no estaban presentes. No es que no estuvieron presentes en su corazón, en su cabeza, no era la problemática del minuto a minuto.
Y yo este silencio lo quiero vincular a otro silencio por ahí más triste y más duro, que fue el silencio que hizo o que se hizo en la República Argentina hacia los veteranos de Guerra de Malvinas. Ese silencio tan doloroso de no poder hablar de Malvinas. Ese silencio tan doloroso que para los propios militares tampoco podrían hablar del conflicto de Malvinas. Ese silencio, considero, acá está el coronel Gorris, que tal vez me pueda corregir, yo creo que fue el silencio inspirador cuando nació nuestra editorial, de decir, vamos a aportar con mucha humildad lo poco que podemos hacer para romper este silencio. Desde hace 17 años, nuestra editorial ha publicado ya numerosos libros sobre esta gesta. Esta muestra que hoy está en la provincia de Mendoza ha recorrido la República Argentina de La Quiaca a Tierra del Fuego. Nos hemos emocionado en más de una oportunidad viendo a madres, viendo a la familia a través de una foto, encontrándose con seres queridos que no tenían ningún registro fotográfico. Hemos dejado esta muestra de Malvinas en la Plaza Malvinas Argentina en Ushuaia, que es uno de los puntos más próximos a nuestras Islas Malvinas. Este silencio de a poco se ha ido transformando en un ruido cada vez más fuerte, cada vez más bullicioso. Esto se ha transformado cuando mi nieta y mi nietito, tengo 8 nietos, pero los más chicos me dicen, abuelo, vi en una revista de Malvinas, tengo que dar una clase en el colegio, la maestra hablando, y son todos malvineros. Y esto ha ocurrido en los colegios del Estado, los colegios privados y demás. Ahí sentimos como editorial, como revista, como publicación, en la cuota pequeña que nos ha tocado en esta ruptura del silencio, la alegría y este sentir patriótico que todos sentimos cuando hablamos y cuando tratamos de hacer cosas para que Malvinas no sea un nombre más, sino que Malvinas siga siendo este dolor profundo que tenemos en nuestro pecho. Y esta obligación por vías y métodos pacíficos de reincorporarlas a nuestro territorio nacional, en todo concepto, en el concepto integral, en su administración, con nuestro símbolo, con nuestra bandera, con todo. Yo no me quiero extender más y quiero terminar diciendo a todos y cada uno de ustedes que con su presencia en este día, en este horario, le están diciendo presente a la causa de Malvinas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecemos a las autoridades de la mesa académica por sus palabras y los invitamos a formar parte del público para dar paso al panel del libro Malvinas 40 años, testimonios sobre la Guerra del Atlántico Sur. Presentamos a los veteranos de Guerra de Malvinas, capitán retirado Héctor T6 del Ejército Argentino, del Arma de Artillería y veterano de guerra. Participó en el conflicto del Atlántico Sur como jefe de batería C del Grupo de Artillería 3. Invitamos a Liliana Colino, alférez retirada de la Fuerza Aérea Argentina, veterana de guerra. Participó en el conflicto del Atlántico Sur como cabo principal. Al señor Omar Agüero, cabo segundo del mar retirado de la Armada Argentina, veterano de guerra, ex tripulante del crucero Ara General Belgrano.
Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un evento tal vez poco conocido, que es el que vivió y sufrió el mariscal de campo Herr von Rundstedt, alto oficial destacado de las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra. Fue convocado y despedido por Hitler 5 veces. Y cada vez que lo llamaba, obtenía un éxito. La última vez que lo llamaron fue para enfrentar el avance aliado después de Normandía, y cuando llegó al comando a su cuartel general en el frente occidental, fue recibido por el Estado Mayor, que estaba encabezado por un general, que le dijo: Mariscal, confiamos en usted, porque nunca fue derrotado. Y von Rundstedt le dijo: no se alegre tanto, porque siempre hay una primera vez. El general le preguntó: ¿y ahora qué hacemos, mariscal? Muy fácil, hay que terminar esta guerra que ya está perdida. Todo el Estado Mayor quedó con la boca abierta, asombrados, por lo que su mariscal estrella les estaba diciendo. Lo que yo les voy a decir hoy es que en los 39 años anteriores a este 40º aniversario, no se habló, no se dijo, no se escribió, no se difundió, no se comentó, no se discutió y no se estudió tanto como Malvinas en este año número 40. Si es verdad o no es verdad, no lo sé. Lo de Rundstedt es verdad. Pero haber vivido este año tan cerca de Malvinas me lleva a la convicción de expresar esto y de ratificar lo que dijo el señor Mario Montoto recién, el rector de la Universidad Congreso y el presidente del Observatorio Interuniversitario. Cada vez se habla, cada vez se estudia, cada vez se conoce, cada vez se trata más la guerra de Malvinas, la cuestión Malvinas, el tema Malvinas. Quiero agradecer a quienes nos reciben hoy, empezando por el rector de la universidad, a quien no veía desde hace 48 años más o menos, cuando nos recibimos allá en el Colegio Militar. Y gracias a Gustavo, que me volvió a convocar para esto, Editorial Taeda. Gracias a las autoridades del Observatorio Interuniversitario, que trabajan tanto por Malvinas. Gracias a los veteranos presentes, que siguen sumando y haciéndose oír y haciéndonos oír cada día. Y gracias a todos los que hoy están presentes acompañándonos en este evento. Haber sido parte de esta empresa que es este libro Malvinas 40 años, me llenó de alegría y de orgullo, pero también de miedo. No el miedo del combate, sino el miedo de la responsabilidad. Y primero de alegría y orgullo, porque Gustavo confió en mí y pensó que yo era apto para desarrollar este trabajo. Y el miedo, no del combate, sino el miedo de la responsabilidad, porque me puso una mochila pesadísima que había que llevar adelante con una empresa muy particular. Como dijo Mario recién, este no tenía que ser un libro más. Este tenía que ser un libro distinto, tenía que ser un libro que encarara, que analizara, que mostrara el lado humano de la guerra, el lado humano a través de vivencias, emociones, sensaciones, frustraciones que experimentamos los veteranos en aquel conflicto. ¿Y por qué? Porque el libro tiene 22 testimonios y somos más de 24.000 veteranos. Entonces, lo primero que pensé fue, ¿quiénes van a ser estos 22? Que tienen que representar a los 24.000. Y creo que logramos con el equipo de Taeda que estos 22 representen a los 24.000, porque hay oficiales, suboficiales,
y soldados de las 3 Fuerzas Armadas, hay oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Seguridad y hasta el único policía federal que fue al conflicto. Hay hombres y hay mujeres, hay soldados, conscriptos, ciudadanos bajo bandera. Tenemos a la única mujer de la Fuerza Aérea que pisó Malvinas, instrumentadoras del Ejército y mujeres de la Marina Mercante. Así que estos 22 realmente creemos que representan a los 24.000. Por supuesto que el trabajo no fue mío, el trabajo fue de un equipo. Y acá voy a coincidir con quienes nos precedieron en sus conceptos. Las empresas deben ser acometidas por equipos. Individualidades hay muy pocas, pero no alcanzan. Lo que realmente alcanza para llevar a buen puerto una empresa, una tarea, un trabajo, es un equipo. Y ese equipo debe estar a su vez liderado. Porque el equipo necesita un líder y porque el líder necesita la suma. Y para que la suma dé más que 1 más 1. Y este es un libro distinto. Yo no se los voy a contar, para eso van a tener que leerlo. Pero tampoco es un libro de entrevistas, porque estos 22 testimonios no son entrevistas. Yo tuve la osadía de intentar orientar a los profesionales de la editorial para decirles que no hagan entrevistas, sino que charlen con los veteranos seleccionados, que conversen y que reflejen esa conversación, que no es lo mismo que hacer una entrevista. Y la verdad es que son tan profesionales, no solo lo hicieron, ya lo sabían, y así salió lo que salió. Este es un libro de charlas, es un libro de conversaciones, es un libro más de intimidades que un libro de entrevistas. Y este libro además muestra lo que Malvinas sigue mostrando, aunque todavía no lo hayamos visto lo suficiente. Y Malvinas muestra, y el libro muestra, el valor del trabajo en equipo, por sobre lo que se expresa en sus páginas, que son vivencias, emociones, miedos, dudas, alegrías, incertidumbres y un profundo dolor. El profundo dolor que sentimos los veteranos por la derrota. El dolor que sentimos porque sentimos que habíamos fallado al camarada y que habíamos fallado a la patria. Y también el dolor por el regreso oscuro y oculto, por ese silencio que se comentó recién a nuestro regreso, por la incomprensión del gobierno y de las autoridades militares también. Pero también muestra el libro el producto final que se consigue cuando se trabaja seriamente, cuando se investiga con preguntas y sin respuestas. Y esto lo digo expresamente porque estamos en un ámbito académico universitario, y acá no solo se enseña, sino que también se investiga. Los investigadores tenemos que investigar con preguntas, porque si empezamos a investigar con respuestas, no estamos haciendo nada. Estamos mediando lo que queremos que aparezca en el resultado final. Y el resultado final tiene que aparecer a través del trabajo de campo. El campo es el que nos lleva. En este caso, con charlas y conversaciones. El libro muestra gente comprometida con la patria, con la causa, con el camarada, con el servicio y con el deber. Y además, el libro reclama y exhibe. ¿Qué reclama el libro?
El libro reclama 4 cosas, a mi entender: sostener la causa, conocer la cuestión, exaltar la gesta y estudiar e investigar la guerra. ¿Y qué es la causa? La causa es el sentimiento, el corazón, la sangre. La causa es el cartel en la calle, el ploteo de los camiones, la bandera en la tribuna de la cancha. La causa es que todos los argentinos de bien sabemos que las Malvinas son argentinas, aunque no sepamos por qué. Y el por qué es la cuestión. La cuestión Malvinas es todo lo racional, los fundamentos jurídicos, históricos, geográficos, que nos permiten decirle al mundo y a los británicos que las Malvinas son argentinas. Y eso hay que conocerlo. El libro reclama exaltar la gesta. Y justo en esta provincia me toca hablar de una gesta, cuando la mayor gesta argentina fue la gesta sanmartiniana, que nació acá. Pero Malvinas también es una gesta, y Malvinas también fue una gesta, porque así como San Martín puso de pie primero a un pueblo, después a 2 y después a 3 contra el imperio, la gesta de Malvinas puso de pie a un pueblo con sus soldados frente a otro imperio. Hay que exaltar esta gesta, que es contemporánea. Y hay que estudiar e investigar la guerra. La guerra es un hecho complejísimo. Es un hecho humano, es un hecho social y es un hecho militar. Alguien me dijo una vez: ¿para qué vas a estudiar una guerra que ya pasó si la próxima va a ser distinta? Bueno, por supuesto que todas las guerras son distintas. Pero hay algo que en la guerra no cambia, que es el hombre. Es el centro de la guerra. Y el hombre toma decisiones, arma escenarios, piensa y decide. Y esos procesos son los mismos en todas las guerras. Desde la primera, desde la de Alejandro, desde la de los romanos, hasta la de Malvinas. Por eso hay que estudiar y conocer la guerra para estar preparados para la próxima, que ojalá nunca llegue, pero tenemos que estar preparados. Y finalmente, el libro exhibe lo que ya dije: la necesidad de conformar equipos, de trabajar con planes, de mantener coherencia. Para el país es algo que el país no tiene, que son políticas de Estado. Y políticas de Estado significa continuar con el trabajo, no importa quién gobierne. Malvinas muestra que cuando hubo equipo, cuando hubo liderazgo y cuando hubo constancia, la cosa funcionó. Eso se demostró en los combates, eso se demostró en el nivel táctico, eso se demostró en los soldados, en los sargentos, en los tenientes, y eso no ocurrió en el nivel político y en el nivel estratégico. Una vieja máxima, creo que anónima, dice que ningún éxito o acierto táctico enmienda un error estratégico. Y finalmente, para cerrar, quiero que reflexionemos sobre lo que nos muestra Malvinas, no ya como la cuestión, la causa, la gesta o la guerra, sino cómo nos muestra Malvinas como espejo de la sociedad. Si hay malas decisiones políticas, si hay malas decisiones estratégicas, por más que nos rompamos el lomo todos los días, la cosa no funciona. Esto tiene que ser un trabajo de equipo, esto tiene que ser una cuestión pensada, sostenida, liderada por quienes tengan ganas de servir y no de servir. Yo sigo con la satisfacción del deber cumplido que sentimos los veteranos a pesar de la derrota, y con la satisfacción del deber cumplido por este libro, Malvinas 40 años, testimonios de la guerra del Atlántico Sur. Muchas gracias.
Le cedo el micrófono a Liliana. Bueno, buenas tardes. Yo como veterana de guerra, ante todo quiero aclarar que las mujeres que estuvimos dentro del TOM y del TOA fuimos reconocidas desde el primer momento por el Estado Nacional y el Ministerio de Defensa y por las fuerzas a las que pertenecíamos. Es decir que hay versiones de que no hay reconocimiento y sí existió, incluso yo fui condecorada por Fuerza Aérea el 3 de mayo de 1983 junto con el resto de los varones. Las 16 mujeres que fuimos reconocidas como veteranas de guerra son 6 instrumentadoras quirúrgicas que estaban en el Almirante Irízar durante el mes de junio, personal civil del Ejército Argentino, 6 de la Marina Mercante, que estaban en diferentes buques, como radiooperadoras, comisario de a bordo y enfermera. Yo de Fuerza Aérea y 3 que fueron enviadas por el Estado Mayor General para tarea diplomática en el mes de abril. Dicho esto, me voy a referir un poco a mi función durante el conflicto. La Fuerza Aérea fue la primera en incorporar mujeres como personal militar. Nosotros ingresamos en 1980, por lo tanto en 1982, ya con grado militar, fuimos desplegadas al Hospital Rubicable, ubicado en Comodoro Rivadavia. Allí se recibían los pacientes de las evacuaciones aeromédicas, que luego eran derivados a los diferentes lugares según la fuerza a la que pertenecían y la patología que tenían. Además realicé evacuaciones aeromédicas en avión Merlin de terapia intensiva dentro de la Patagonia y evacuación aeromédica de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia en Hércules C-130. Resumiendo, el Hércules es un avión muy pesado, por la proeza de los pilotos, iba a ras del mar, con silencio de radio, siempre de noche, teniendo en cuenta que cruzábamos zona de exclusión, ya en ese momento, con dominio marítimo y aéreo del enemigo. Cuando llegaba a Puerto Argentino, carreteaba permanentemente, por lo tanto la evacuación se hacía con el Hércules en movimiento, y el tiempo dependía de la torre de control que avisaba que había bombardeo y entonces el Hércules elevaba la rampa y se terminaba la evacuación. De todas maneras, yo creo que nuestra función más importante fue la contención emocional de los pacientes. Hay que tener en cuenta que habían pasado un mes, 2 meses, 2 meses y medio, en las Malvinas, y que esa era una oportunidad de poder expresarse como si estuvieran hablando con un familiar. Ellos nos identificaban con la madre, con la novia, con la hermana, con la vecina, y así lograban empezar a hablar. Y yo creo que eso fue muy importante después de haber pasado por las crisis que tuvieron pasar estando en las Malvinas. Yo en mi estadía rescato como muy importante el compañerismo que se vivió. Realmente yo creo que no hubiéramos podido superar las angustias y los temores que había en ese momento si no fuera por el apoyo del trabajo en equipo. Que permanentemente buscaba la manera de que el que estaba un poco deprimido o angustiado lo pudiera superar para que todos podamos seguir adelante y todos podamos brindar lo máximo posible. Los soldados en general, en contra, yo hablo de mi experiencia, en general, en contra de lo que muchos dicen, la mayoría nos preguntaba,
cabo principal, ¿cuándo podré volver? Bueno, no sabemos cuándo vas a volver, porque depende cuándo termine la guerra, depende cómo evolucione tu enfermedad. ¿Y cuál es tu apuro? Y mi apuro es que mis amigos, mis compañeros quedaron allá y no los puedo abandonar. Y eso me lo repetían la mayoría de los soldados. Y yo creo que es algo que demuestra la importancia del equipo en situaciones de conflicto. Realmente yo creo que lo más importante, nuestra función más importante para con todos los que se quedaron allá es mantener el legado de que las Malvinas no podemos permitir que sigan en manos extranjeras y que tenemos que tratar por todos los medios de que los políticos en cada foro no olviden hablar de Malvinas. Tuve el privilegio de pisar la turba de Malvinas mientras flameaba la bandera argentina y para mí ese fue el mayor honor que pude haber recibido. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel Agüero y fui en 1982 tripulante del crucero Ara General Belgrano y con 22 años se me asignó la responsabilidad de ser el timonel de combate en el buque Insignia, un barco de 197 metros. Y a lo largo de estos 40 años, Malvinas fue la causa de un esfuerzo de una cantidad de personas que se entregaron en forma total en las diferentes fuerzas armadas que tiene un país para defender la soberanía de Malvinas Argentinas. Y a eso se hizo partícipe toda la ciudadanía argentina de la sociedad de 1982, que se unió en una causa común: defender la soberanía de Malvinas. Y eso convirtió a lo largo de los años en una gesta épica, porque esa gesta épica fue valorada a lo largo de estos 40 años por todo el pueblo argentino, como así también de muchos países del mundo, porque el soldado argentino tuvo el valor, el gran amor a la patria para entregar lo que más valor tiene un ser humano: la vida por la patria. Y al escuchar el relato de estos veteranos y tener frente a camaradas veteranos, me siento privilegiado. El enorme orgullo de poder ver a veteranos, a escuchar sus relatos, y la gratitud a la editorial que ha plasmado los relatos de 22 argentinos de ley
que van a quedar y que hoy, ante esta presentación, van a tener la oportunidad de leer esos relatos de los protagonistas de ese testimonio, de poder contar y charlar con cantidades de veteranos que hemos regresado y que dejamos 649 héroes en Malvinas. Es por eso que, escuchando y observando, escuchando al señor Mario, presidente de la editorial, que comenzó con esto en el año 2007, en promover la gesta de Malvinas, como así muchas entidades, colegios, facultades están promoviendo en este año que se ha magnificado la gesta de Malvinas. Debemos tomar conciencia que debemos hacer un proyecto de sociedad en donde cada argentino conozca lo que por derecho nos pertenece y que debemos seguir a través, con total fuerza, a través del diálogo, no otra forma de conseguir nuestra soberanía. Porque ahora, al ver los jóvenes que no pertenecían a la sociedad de 1982 y a mucha gente que no estuvo en esa gesta, la única del pueblo argentino en el siglo XX, verlos y relatarles el testimonio de cada veterano es para nosotros esta tarde transmitirles a todo aquel que no estuvo, que no tiene la más mínima idea de lo que vivió cada soldado argentino en defensa de la soberanía. No la tienen, pero les puedo asegurar que tampoco tienen la más mínima idea y ni se imaginan la magnitud del bien que le hacen a un veterano cuando lo reconocen. Porque en ese reconocimiento están honrando a los 649 héroes que dejaron su vida en defensa de nuestra soberanía. Por eso, Malvinas tiene que ser, como misión de los 649, el timón al cual todos los argentinos debemos aferrarnos con solo un rumbo, que es el amor a Dios, a la patria y a la familia. Muchas gracias. Bueno, para terminar, correcto, yo voy a pedir en nombre de toda esta mesa, seguramente compartido por todos los que estamos aquí presentes, voy a pedir, por favor, un minuto de silencio a todos aquellos
que descansan en nuestro suelo, las Islas Malvinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas y al público por acompañarnos en la presentación del libro. Desde la Universidad de Congreso seguiremos colaborando para hacer crecer el Archivo Histórico de Malvinas y acompañar a quienes se han puesto al servicio de la patria.